Hola Juan, ¿qué tal? Bueno, hoy día voy a una pequeña presentación respecto de la entrega de proyecto del patio, entendiendo que el proyecto finalmente es todo el material técnico que viene arquitectura para poder realizar, cotizar y ejecutar la idea, ¿cierto? Así que, bueno, hoy día va a ser una presentación más o menos corta, explicativa más que nada, explicando el contenido que se divide en tres, que el primero es una serie de planos que acompañan el proyecto, el segundo son las especificaciones técnicas y el tercero es el itemizado. ¿Ya? Ya, así que vamos a partir primero con las láminas. No voy a entrar en detalle, porque después se pueden ver con más en detalle, pero explicar más o menos su función. En total son 12 láminas, eh, y la primera, de ahí vamos a ver cómo se llama y todo, pero la primera es de planta de arquitectura y de cierres perimetrales. La primera La primera lámina, esta de acá, ¿ya? Corresponde a la planta de arquitectura, que tiene dimensiones interiores, tiene dimensiones y nombre de cada una de las cosas, referencia ciertamente a algunos niveles, es verdad, es la planta con la que siempre hemos trabajado, ¿ya? Está de referencia también el proyecto que hay de segundo piso, pero eso es solamente referencial, y es más bien representativa. No, hay otra serie de planos que tienen mayor grado de detalle y mayor precisión, pero esto es un poco el esquema general. Luego, en esta segunda planta que está acá, hace referencia a los cierres, ¿ya? Todo el conjunto de cierres que estamos proyectando, en que aquí sí que me voy a acercar para mostrar un poquito más de detalle. En que se referencian, por ejemplo, los muros del linde, ¿cierto? Que, por ejemplo, este corresponde a una bañería confinado, los largos, ¿cierto? ¿Cuáles son los enchapes de ladrillo? ¿Cuál es el deck de madera en estructura metálica? ¿Y qué sector va estucado más la pintura? Y siempre con el largo, ¿ya? Ese plano va a servir para aquello. Luego, el segundo plano, o el segundo conjunto de planos, tiene que ver con los cortes de arquitectura, que los cortes hacen referencia a ciertas dimensiones interiores, a materiales, de descripción bastante rápida, no, más bien, de nuevo, más bien explicativo, eh, cuáles son el conjunto de situaciones, ¿cierto? De materiales, eh, algunas, no sé, algunos pilares que aparecen, eh, cierta altura de los peldaños, ¿cierto? Y también otros cortes que pueden ser, que pueden explicar el tema del quincho, pero eso ya hay una parte más detallada de eso. Y algunos detalles más específicos que aparecen acá, que son, por ejemplo, para resolver el tema del agua y lluvia, eh, eh, cómo se encuentran algunas estructuras, etcétera. Ya. Luego, la tercera lámina, hay unas que están medias vacías, pero es que el tamaño de lámina con la que trabajamos corresponde específicamente a estas las plantas de fundaciones, en que se indican dónde están las fundaciones puntuales, dónde, por ejemplo, hay fundación corrida, dónde hay radier, eh, cuáles son las fundaciones, bueno, ahí están todas, fundaciones puntuales, fundaciones corridas, ¿cierto? Todo eso está referenciado acá, ¿ya? También después la siguiente planta corresponde a la planta de estructuras, en que se referencia a cuáles son los pilares más que nada o los elementos verticales, ya sea, por ejemplo, la tabiquería de madera, ¿cierto? En este 2x2, eh, los pilares metálicos ubicados en cierto eje, ¿ya? Así que luego vendría la planta de cubierta, en que se referencia como cuáles son las estructuras, cuánto están distanciados, se referencian hasta la pendiente, eh, también se indica el tipo de viga, eh, se deja de referencia a algunas cosas como el baño o el sauna, así que este plano serviría para todas las estructuras que vienen de cubierta,
Y luego pasamos al plano que es, en este caso, de cielos y pavimentos. El de arriba corresponde a la planta de cielos, ¿cierto? Que dice, por ejemplo, acá, según la simbología, cuáles son de policarbonato, cuáles son de fibrocemento, cuál es, por ejemplo, encintado de madera, y además donde hay molduras, ¿cierto? Que en este caso hay molduras en todo el perímetro de los baños, ¿cierto? Molduras de acero. Y también abajo está la planta de pavimento, en que también se hace el mismo ejercicio, que se referencia según simbología, cuáles son las palmetas rectangulares, cuáles son los decks de PVC, donde hay tierra, maicillo compactado para el canil, y donde también en estas líneas, que es de, por ejemplo, el que dice sobre cimiento visto, corresponde a dónde van como esta especie de moldura o guardapolvo, en este caso del sobrecimiento de hormigón. También se referencia a dónde están las canetas de hormigón, más la rejilla metálica, que son, bueno, todo esto está referenciado según la simbología. Entonces aquí se ve dónde están los cielos y el pavimento. Luego tenemos un detalle que corresponde al baño, en que se referencia más que nada específicamente cuáles son los cielos. El C1 corresponde a cielo 1, P1 corresponde a pavimento 1, muros, ¿cierto? Cuáles son los distintos tipos de muros y cuáles son sus soluciones, y hay algunas notas anexas. Luego la siguiente lámina tenemos el detalle del quincho, en que se donde se puede observar ciertas dimensiones, ciertos largos, alguna descripción de cuáles son los mesones, parrilla, detalle de cómo podría ser la campana sobre la parrilla, alguna referencia, ¿cierto?, de ciertos espesores, cierto ancho, cierta altura, y aquí se vuelve a repetir. Acá tenemos la planta de cubiertas, que esto solamente hace referencia a cuáles son las pendientes y cuáles son las bajadas de aguas lluvias que existen en todo el proyecto. ¿Ya? Esta, por ejemplo, no tiene porque es la existente, así que no vale la pena hacerlo, y otros sectores que no tiene porque no corresponde propiamente dar una cubierta porque están abiertos. Luego viene la parte de la planta de paisaje, que en la planta de paisaje se indican todas las especies que se debiesen plantar según lo que ha aparecido en las imágenes, y también hay referencias de qué significa cada cosa y cuáles son las especies plantadas que van desde las penicetum, estipas, lavandas, caléndulas, romeros, peumo, naranjo y hortensia, ¿ya? En que en algunas partes, por ejemplo, estos grandes, este PE correspondería al peumo, que se plantea para reemplazar a la higuera, que pierde no tanta hoja, ¿cierto? Hay por ejemplo, hay unos sectores, si se pueden ver como con los colores, que hay mucha más cantidad de penicetum hacia acá, y donde la parte está más soleada se empieza a llenar más de plantas que pueden florecer, como lavandas, caléndulas, romero, y las estipas están acompañando todo el conjunto de este sector. Se plantean los naranjos, ¿cierto? Y también se plantean acá, bueno, más especies relacionadas. Finalmente está la planta de instalaciones, que esta corresponde a la planta de agua potable, ¿cierto? Cuáles son los puntos, algunos arranques, sobre todo en las instalaciones, la parte del sauna y la parte del jacuzzi o tinaja, se colocan bastante arranques porque son cosas que van a llegar después o que no están contemplados probablemente están en el proyecto, y que por tanto es bueno dejar ciertos arranques. Aquí se hace un detalle respecto al agua caliente, donde se instala el carrefour, y donde está la ducha, el lavabo, el sauna y la tinaja. Y finalmente la planta de alcantarillado, en que se pueden las cámaras de inspección proyectadas, ¿cierto? Cámaras desengrasadoras, cámaras de inspección. Y finalmente una planta de instalaciones eléctricas, donde se especifican cuáles son los puntos eléctricos, cuáles son los interruptores, ciertos enchufes, etcétera, etcétera. Algunas que pueden estar en el suelo, como en este caso. Así que eso con esto es material técnico, ¿ya? La segunda parte corresponde perdón,
a las especificaciones técnicas, ya en que un documento de aproximadamente 24 páginas donde se van explicando cada una de las partidas. Ya se describe cuál es la obra, cómo son sus características generales, y se dividen en 8 partes, 8 títulos, que el primero corresponde a las generalidades, el segundo a obras previas, que se indican las demoliciones, los retiros de elementos, despeje de terreno, el trazado. El tercer punto sería de obra gruesa, en que se indican las obras gruesas, ¿cierto? Que hay que hacer, excavaciones, escarpe, relleno, sello de fundación, emplantillado, cimiento. Bueno, todas las partes, también los paramentos verticales, en este caso los muros divisorios, enferradura, indicaciones para retiro de moldaje, pilares, vigas, uniones, pretina, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo contemplado acá, la estructura de techo, la cubierta, las protecciones hídricas que deben existir, la hojalatería, los sellos, y el cuarto punto son las obras de terminaciones, que son los revestimientos de muros, de cielo, de pavimento, cubierta, puertas, bueno, la puerta, que hay en verdad, cerrajería, manillas, cerraduras para bodega, topes de puerta, carpintería, especiales que pueden existir, carpintería metálica, que en este caso sería para el sombrero de extracción de la campana y la propia campana, como también los ganchos para la bicicleta. Y el número 5 son todos los equipamientos que se contemplan en la obra, que son la copa, lavamanos, baño, receptáculo, etcétera, 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 etcétera. También se contempla la tinaja, el sauna. El sexto punto son los muebles adosados, que corresponden en primer lugar al mesón del quincho, a esa repisa de bodega que se instala debajo del deck. También se colocan las pinturas y barnices que existen. Y finalmente, obras exteriores, que corresponden a la vegetación, las especies, cada una de las especies, los muros divisorios, la terminación de los muros divisorios, ¿cierto? Los deck de piscina, con su estructura, pilares y ligado de piso, pavimento, ¿cierto? Los decks de PVC que haya que reponer o comprar, las escaleras, las 3 escaleras que existen, todavía en estructura metálica con pantallas de madera, con winch antideslizante, el nicho para la bomba de la piscina, y finalmente, bueno, este es el último, que son las instalaciones, que el primero es el alcantarillado, agua potable, electricidad y corrientes débiles, y con eso terminaríamos la parte de las especificaciones técnicas. Finalmente, el último documento que nos queda por revisar es el itemizado, que en este caso vamos a entregar un Excel que contiene cada una de las partidas que aparecen en las especificaciones técnicas con su respectiva unidad. ¿Ya? Aquí el trabajo que queda por realizar para poder presupuestar, ¿cierto?, la obra, es cuánto de ello hay, que eso no corresponde, no es trabajo que nosotros no hacemos, lo hace quien lo debe construir, estima conveniente cuánto es, y el precio unitario, que eso también lo hace la persona que va a construirlo. Y eso da un subtotal, y lo interesante es que está todo ya referenciado, por así decirlo, está todo, por ejemplo, hay subtotales para obras previas, obra gruesa, obra de terminación, equipamiento, y también se indica el gasto en IVA, gastos generales. Aquí vamos a completar los títulos, que pueden ser gastos de remodelación, que en el fondo son de sorpresa. Por ejemplo, si es que algo se rompe, ¿cierto? Si es que algo si es que hay que reponer, o si no encuentra sorpresa de que, por ejemplo, el suelo está en peor estado de lo que hay, o si, por ejemplo, hay que hacer aporte alguna regla a la piscina, no sé, hay un muro, por ejemplo, de deslinde que quizás cede en el tiempo, entonces uno se le deja un 5% para esos gastos propios de remodelación. Entonces, por ejemplo, si acá pongo, no sé, 100.000, va a aparecer acá directamente como el valor. Así que es lo posible mantener esa referencia para que sea útil para, para, para ti, ¿verdad? Y para la gente que lo construye. Así que eso, a grandes rasgos, lo que corresponde a la entrega de proyecto. Hay una cosa que queda pendiente, que son las imágenes finales de cómo es el proyecto, ¿ya? A pesar de que la imagen del anteproyecto sirve bastante, pero queremos tener imágenes finales con un poquito mayor de exactitud. Eso la vamos a entregar durante la próxima semana, porque la persona encargada de las vacaciones, así que tenemos que esperar a que llegue esa persona. Y eso como finalización. Nosotros hacemos esta entrega cuando esté el pago realizado, ¿ya? Que eso está referenciado en cuanto
en el documento, ¿cierto? Que creo que son 280.000 o 190.000, no sé. Cuando se pague, se entrega toda la documentación. Y por otro lado, hay algo que quería conversar contigo también, como aprovechar este momento, y bueno, está la entrega de patio, ¿cierto? Y el pago, ¿cierto? Corresponde a la entrega o bueno, la entrega de proyecto, ¿ya? Pero esta es una de las tres partes que contempla el proyecto, ¿ya? Entendiendo que está el patio, está el segundo piso, y está la remodelación del antejardín o todo ese sector. Yo creo que recomiendo, si es que queremos hacerlo con permisos, permiso de obra, y atendiendo lo que dijo esta persona de dirección de obras, de que no era buena idea hacer una solicitud ante proyecto para remodelación, yo sugiero, y que lo piense, de que hagamos el desarrollo del proyecto del segundo piso y del antejardín ahora, ¿ya? ¿Eso para qué? ¿Por qué lo digo? Porque así, con todo ese material, uno, tú puedes presupuestar cuánto realmente va a salir, y también tener ciertos criterios como de realidad para así decidir si es que hacemos realmente el permiso de obra o no. En todo caso, el permiso de obra puede ir cambiando en su superficie durante todo el transcurso del tiempo, pero a mí me interesa, creo yo, como, o sea, con el tiempo, con la experiencia, corta experiencia, la verdad, pero es que mejor hagamos todo el desarrollo de todo el proyecto, de todas las partes. Nosotros tenemos avanzado, por ejemplo, lo que es la parte del antejardín, lo tenemos súper avanzado, pero no en el segundo piso. Entonces, en este caso, lo que faltaría desarrollar sería completar lo del antejardín y del segundo piso, y la remodelación propia que hay de la cocina. Así que yo sugiero a eso, sigamos desarrollando el proyecto, ya, para que así podamos sacar los permisos y no vayamos de agoteo, porque quizá después, en un año más, va a querer desarrollar el antejardín y después en 3 años más, quizá el segundo piso. Yo prefiero que sea toda así de una y que ahí puedas presupuestar y realmente decir, chuta, ¿sabes que parece que nunca va a ser el segundo piso? O sí, quiero hacerlo todo ahora, ¿cachai? Porque están las lucas, no sé. Para que el permiso de obra también tenga sentido de realidad y no estemos pidiendo un permiso por muchas obras que después quizá llegan a ser, no sé, solamente el patio y un poco del antejardín. Entonces, yo sugiero eso para que lo piense. Eh, Así que eso, avísame qué piensas de eso y sobre el material. Cuando se haga el pago se envía, y bueno, esto es todo lo que vamos a entregar. Faltarían las imágenes, pero como digo, va a ser muy similar, si no igual, a las que ya entregamos durante el proyecto, con el video incluso. Así que eso, no sé, que tengas buena tarde y nos vemos.